hermanos, vayamos a Mateo 25. La lectura de hoy es Mateo 26. Mateo capítulo 26 y vamos a empezar desde el verso 55 hasta el 68. 26, 55 al 68. Y dice, en ese momento Jesús dijo a la gente, ¿han venido a arrestarme con espadas y palos como si fuera yo un ladrón? Todos los días me sentaba a enseñarles en el templo y ustedes nunca me aprendieron. Pero todo esto sucede para que se cumpla lo escrito por los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entró y se sentó con los alguaciles para ver cómo terminaba aquello. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban algo falso, algún falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, pero no lo hallaron. Aunque se presentaron muchos testigos falsos, finalmente llegaron 2 testigos falsos y dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reedificarlo en 3 días. El sumo sacerdote se levantó y le preguntó, ¿no vas a responder? Mira lo que estos dicen contra ti. Pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, si tú eres ese Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, tú lo has dicho. Y además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Poderoso y venir en las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó entonces las vestiduras y dijo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes acaban de oír su blasfemia. ¿Qué les parece? Y ellos respondieron, que merece la muerte. Entonces unos lo escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros lo abofeteaban y decían, profetízanos, Cristo, dinos quién te golpeó. Gracias, hermano, y gracias a nuestros hermanos por la alabanza. Les doy gracias por todo eso y apreciamos todas sus contribuciones y por Kristen, que estuvo en el piano también. Vamos a repasar estos pasajes que se han leído, estos versículos, y ya llevamos mucho tiempo con Mateo. Todo lo que hemos hecho desde Mateo 1 hasta el 26 y prácticamente Mateo describe desde el nacimiento de Jesús, el inicio de su ministerio y su crucifixión. Oremos. Señor, gracias te damos y pedimos que en este día, Padre mío, que tú, Señor, podamos escuchar tu palabra, Señor, que tú muevas en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, que podamos entender tu palabra, que tú eres soberano, Señor, que comprendamos lo que tu mensaje es en esta mañana, lo que significa que tú, Señor, hayas sido crucificado en la cruz y hayas resucitado y todo lo que te haya pasado en ese tiempo, Señor, del concilio, del juicio. Y, Señor, que tú, Señor, tomaste nuestro lugar, que tú entendamos que tú viniste, tomaste nuestro lugar y fuiste crucificado por nuestros pecados, Señor, y resucitaste. Señor, líbrame, Señor, de toda
palabra propia mía, Señor, yo no. Que seas tú, Señor, quien dirijas mis palabras, que tú dirijas este servicio y que seas tú quien hable por medio de mí, Señor, y que podamos entender y ser cambiados y recibir dirección, Padre. Que seamos llenos de tu, Señor, de tu grandeza, de tu voluntad, de tu gracia, y esto lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La historia, hermanos, la historia está llena de crímenes horribles e injusticias cometidas contra los judíos. Y lo vemos que esto ha sido basado en la percepción de que los judíos son los asesinos sanguinarios e injustos de Jesucristo. Y esto de los judíos, el odio hacia ellos, lo hemos visto que ha incrementado más y más durante los años. Es cierto que la mayor parte del pueblo de Judá rechazó a Jesús como su Mesías, sí lo es, pero una gran multitud de judíos eran admiradores superficiales de Jesús, aunque relativamente pocas personas abrazaron sus enseñanzas. Jesús siguió siendo una figura pública muy popular en la nación, y él continuaba con su ministerio. Y es importante que recordemos que Jesús era judío, que todos sus apóstoles eran judíos, que los autores del Nuevo Testamento eran judíos y que la mayor parte de la iglesia primitiva era judía y que muchos de ellos se arriesgaron y sacrificaron sus vidas para seguir a Jesús y darlo a conocer al mundo gentil. Si no fuera por judíos, como el apóstol Pablo, nosotros, los gentiles, los cristianos gentiles, nunca habríamos llegado a conocer el Evangelio de Jesucristo. Los cristianos judíos no se guardaron este Evangelio para sí mismos, sino que lo compartieron con el resto del mundo en obediencia a la gran comisión de nuestro Señor. Y hasta el día de hoy hay muchos cristianos renacidos, incluidos algunos de esta congregación, cuyos antepasados son judíos. A través del Evangelio de Mateo, Dios revela sin duda que algunos judíos, especialmente los líderes judíos, con la ayuda de los romanos, condenaron injustamente a muerte a Jesús, pero afirmar que como raza todos los judíos odian a Cristo y son culpables de la muerte de Jesucristo es simplemente falso. Desde un punto de vista bíblico y teológico, los cristianos debemos recordar una y otra vez que cada cristiano es tan culpable de haber crucificado a Jesús como los líderes religiosos judíos de los que leeremos hoy. El antisemitismo es en su raíz un odio de inspiración demoníaca hacia Dios y constituye un intento no bíblico de culpar a los judíos de la muerte de Jesús y de todos los demás problemas del mundo, en lugar de reconocer lo que dice la Biblia, que la muerte de Jesús fue el juicio de Dios contra el pecado del mundo. Y los problemas del mundo actual se deben al pecado del hombre y a su rechazo a Jesucristo. Culpar a los judíos, es decir, el desastre en el que se encuentra este mundo, no tiene que ver nada con nuestro pecado. Es culpa de los judíos. Nosotros somos mejores que ellos. La Biblia enseña que fue a causa de todo el pecado del mundo y de la enemistad hacia Dios, incluido nuestro propio pecado, por el que Él envió a su Hijo unigénito a morir en nuestro lugar para que pudiéramos ser salvos. Si Jesús hubiera nacido y ejercido su ministerio en Canadá, en Estados Unidos o México, en lugar de en Israel, el resultado habría sido el mismo. Cualquier nación lo habría rechazado y condenado a muerte. Como podemos ver en Romanos 3, 9 al 12, Romanos 3, del 9 al 12, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos?
en absoluto, porque ya hemos demostrado anteriormente que tanto judíos como griegos están todos bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han vuelto inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. En Romanos 3:23 dice, porque no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Dios no juzga a nadie según su origen étnico, sino según cómo responde cada persona personalmente a la exigencia de Jesús. Y Jesús no murió en la cruz por culpa de los judíos. Fíjate en lo que dijo en Mateo 26, 53, 54. Recordemos esto. Vayamos a Mateo 26, 53, 54. Que dice, Jesús dice, ¿o acaso crees que no puedo ahora rogar a mi Padre y Él me proporcionará más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo, pues, se cumplirán las Escrituras según las cuales así debe suceder? Jesús murió voluntariamente en la cruz debido a su compromiso con el plan del Padre para nuestra salvación. Y simplemente los judíos llegaron a ser el método o la causa, el camino para que esto sucediera, para la salvación del pecado del mundo. Y era un plan. Había un plan. Y vamos a ver este plan. Vamos a Mateo 26, 57 al 58, que dice, y los que habían apresado a Jesús se lo llevaron. Piensa en ello. Apenas unos instantes antes, Él había pronunciado, Él había dicho su nombre, yo soy. ¿Se acuerdan esto? Y todos los hombres armados cayeron al suelo inmediatamente. Y ahora, solo porque Él lo permite, lo apresaron y se lo llevaron. Dios quiere que no nos perdamos de este detalle. Él se está cediendo, Él está permitiendo que se lo lleven. Él está obedeciendo, Él se somete y se somete Él al Padre. Así que Él se somete al Padre y ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos, Jesús es guiado por el Padre. Él está siendo guiado, Él está sometido al Padre y es el plan de Dios. Lo que habíamos hablado en el estudio anterior, particularmente Pedro que tenía un carácter que él decía, yo voy a estar siempre junto contigo, yo voy a pelear junto contigo. ¿Y qué dice aquí en 58? Mateo 26, 58, actuando por su propia cuenta, dependiendo de él mismo, a su antojo, reducido al papel de un simple espectador cobarde. ¿Qué pasa? Lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entró y se sentó con los sirvientes para ver cómo acababa todo, para ver cómo acabaría todo esto. Pero él solo está de espectador. Y Caifás, el sumo sacerdote, no era un sacerdote debidamente nombrado, sino que fue designado para este cargo de máxima autoridad espiritual en Judá para los romanos. Además, Caifás era saduceo. No estaba nombrado por Dios ni por ningún otro, sino por los romanos. Y así que, como él era saduceo, lo que significaba que no creía en la resurrección.
Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, ni en el mundo espiritual, ni en lo sobrenatural. Era un judío impío, secular y amante del dinero. Pero el enemigo lo había puesto ahí, lo había colocado en el puesto más alto de liderazgo espiritual en Judá. Caifás se encargaba de la gestión de un mercado en los atrios del templo. Y su familia era la principal beneficiaria del lucrativo negocio que llevaba a cabo en el templo. Él era el que se encargaba de todo eso, ¿recuerdan? Les voy a decir. Por lo tanto, él se vio personalmente afectado cuando Jesús expulsó en 2 ocasiones a los cambistas y a todos aquellos que compraban y vendían animales y mercancías en el templo. ¿Se acuerdan de eso? Cuando Jesús, molesto, enojado, tiró y los expulsó, tiró todas las mercancías y los expulsó del templo. Bueno, Caifás tenía un resentimiento personal contra Jesús y buscaba venganza por la pérdida de ingresos y el daño de su reputación por aquellas ocasiones. Mateo 26, 59, 60. Los sumos sacerdotes, los ancianos y todo el consejo buscaban un testimonio falso contra Jesús para condenarlo a muerte. Pero no lo encontraron. Aunque se presentaron muchos testigos falsos, no encontraron ninguno. La única cosa que podían encontrar para usar era falsa. Su objetivo era mandarlo a matar. Toda esta escena tiene lugar en plena noche, cuando la mayor parte de la ciudad dormía profundamente. Fue intencional, fue planeado por ellos. Ellos querían que todo pasara donde la gente no se diera cuenta, que nadie pudiera criticar o decir que esto estaba mal hecho, este plan. Este grupo reunido en la casa de Caifás para llevar a cabo un juicio amañado contra Jesús era el partido gobernante religioso oficial conocido como el Consejo del Sanedrín. Sin embargo, en esta reunión de medianoche convocada apresuradamente, no estaban presentes todos los miembros del Consejo del Sanedrín. Y aquí tenemos a Caifás en una posición la más alta, haciendo lo que él quería hacer, ¿verdad? Y aunque estaban llamados, el Congreso se les llamó en la medianoche, no todos estaban ahí. Todos los que pertenecían al Consejo del Sanedrín estaban ahí. Y un ejemplo de esto está en Lucas 23, 50-51. Ahora bien, había un hombre llamado Jesús, miembro del Consejo, hombre bueno y justo. Él no había consentido en su decisión ni en su acto. Él no había consentido en su decisión ni en su acto. Así que se trataba de un juicio ilegal por muchas razones, entre ellas el hecho de que los juicios nocturnos iban en contra de sus leyes judías. No se habían formulado cargos por los que Jesús hubiera sido detenido y juzgado. No había cargos. El juicio tenía como objetivo encontrar cargos contra él. Jesus was not given a lawyer, nor was he permitted a witness, and a trial involving a capital offense required at least 2 days. A Jesús no se le asignó un abogado, ni se le permitieron testigos, y un juicio por un delito capital requería al menos 2 días de liberación, pero aceleraron el juicio de Jesús de principio a fin en una sola noche. Estos líderes religiosos ya habían decidido entre ellos que tenían que deshacerse de Jesús. Jesús tenía que irse, tenía que desaparecer, pero la ley romana no permitía al Consejo del Sanedrín judío condenar a muerte a una persona. Esa era una prerrogativa del gobernador romano. Sin embargo,
Sabían que no tenían pruebas contra Jesús. Por lo tanto, el objetivo principal de esta reunión secreta del Sanedrín era intentar encontrar un cargo contra Jesús que tuviera suficiente credibilidad para convencer a Pilato, el gobernador romano, de que lo condenaran a muerte. Pero no pudieron encontrar ninguna prueba que respaldara ninguno de los cargos que se le imputaban a Jesús. Mateo 26:60. Pero al fin se presentaron 2 testigos falsos y dijeron: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Ahora, el relato paralelo de Marcos 14:59 dice que ni siquiera entonces coincidían sus testimonios. Estos falsos testigos afirmaron que Jesús había dicho que podía destruir el templo de Dios. ¿Pero qué dijo realmente? ¿Lo dijo Jesús? ¿Eso fue tal cual como lo dijo? Los siguientes comentarios se hicieron cuando los líderes religiosos se enfrentaron airamente a Jesús después de que él expulsara por primera vez a todos los comerciantes y cambistas del templo. Porque una vez más en Marcos 14:59 dice, ni siquiera entonces coincidían sus testimonios. No podían, todos eran falsos testimonios que ni siquiera coincidían. No habría forma de utilizarlos. Pero cuando llegaron uno de ellos y dijeron, él dijo, Jesús dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Pero ¿eso fue lo que realmente dijo Jesús? Vayamos a Juan 2 y veamos lo que dijo Jesús, si es cierto esto. Juan 2, 18 al 22. Vamos a ver ahí, incluyendo aquí Caifás, lo que pudo haber dicho y aceptado. Recuerden que él estaba muy enojado porque había perdido mucho dinero. Vayamos a Juan 2, 18 al 22. Entonces los judíos le respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras para hacer estas cosas? Y Jesús les respondió y les dijo, destruir este templo. Él no dijo, lo voy a destruir, dijo, destruir este templo. Fíjate en que no dijo él que fuera a destruir el templo, sino que proféticamente dio a entender que serían ellos quienes lo destruirían. Y dijo Jesús, y en 3 días lo levantaré. En el 20 dice, entonces los judíos dijeron, han hecho falta 46 años para construir este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él se refería al templo de su cuerpo, que dice, esta era una profecía de que ellos lo matarían y que en 3 días él resucitaría su propio cuerpo de entre los muertos. Por eso, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que él les había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Jesús había aclarado el significado de esto en otra ocasión, cuando dijo, vayamos Mateo 12, 39, 40, una generación malvada y adúltera busca una señal, pero no se le dará ninguna señal, salvo la del profeta Jonás, porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Así que aquí Jesús estaba aclarando lo que significaba 3 días y 3 noches. Estaba hablando de su cuerpo. Regresemos a Mateo 26. Mateo 26, verso 62. Entonces el sumo sacerdote se levantó y dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que estos hombres testifican contra ti? Pero Jesús guardó silencio.
but he is growing El sumo agitated and sacerdote is growing ha estado frustrated observando y because está he's un not poquito answering. molesto So he gets de que involved. Jesús no contesta, así que él entra en acción. El sumo He kept sacerdote silent, preguntando, verse 3. ¿no respondes nada? Isaiah chapter 53 Y en Isaías, vayamos a Isaías 53:7, que él está profetizando este momento. and he was afflicted. Isaías 53:7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Fue llevado como cordero al matadero y como oveja delante de sus esquiladores enmudeció. Así tampoco abrió su boca. Esto es lo que ha pasado hasta ahorita y más adelante lo van a llevar hasta la cruz, pero él se mantiene en silencio. ¿Por qué se mantiene en silencio? ¿Por qué guarda silencio Jesús? Porque él seguía el ejemplo de su padre. Solo él decía y hacía lo que su padre le decía, lo que de él recibía. Con su actitud, Jesús hacía a sus enemigos. Y ese es el ejemplo que tenemos que seguir hoy en día. El silencio puede a veces ser más efectivo, mucho más poderoso el silencio que las palabras. En una situación en la que tú te encuentras, que estás en una situación difícil y tratas de encontrar las palabras, pero Dios no te da las palabras y a veces es mejor no decir nada. A veces el silencio es más poderoso. Con su actitud de Jesús hacia sus enemigos, Jesús dio un ejemplo a seguir para su iglesia. En 1 de Pedro 2:20-23, aún Jesús sabía dónde iba hacia la cruz y él estaba poniendo un ejemplo a seguir para su iglesia. 1 de Pedro 2:20-23. Ya hemos hablado de este principio anteriormente. Él estaba viviendo, Jesús, bajo las limitaciones como humano, no como Dios. Él estaba viviendo como un ejemplo humano para nosotros. Y aún sabiendo que él iba hacia la cruz, él estaba dando un ejemplo como humano a seguir para su iglesia. Pero cuando hacéis el bien y sufrís, si lo soportáis con paciencia, esto es digno de alabanza ante Dios, porque para esto fuisteis llamados, ya que también Cristo sufrió por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigáis sus pasos, quien, cuando lo injuriaban, no respondía con injurias, cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Jesús está siendo amenazado, lo están amenazando de muerte, de quitarle su vida, pero él no ataca, él no dice nada, él no trata de defenderse, pero se compromete él mismo al poder de su Padre y se mantiene en silencio porque ese es el plan. Él sabía el plan y estaba esperando por el tiempo correcto cuando su Padre le dijera, Espíritu, cuándo hablar exactamente y cuándo no. Vayamos. And I find this passage to be very insightful for us today, and as God's preparing us today for days that Y esto es algo que nuestro Dios nos está preparando por los retos que tengamos hoy en día. Marcos 13:9. Vamos a Marcos 13:9.
God's got a plan. There's a purpose in this. Verse 10. And the gospel must first be Marcos preached to all 13:9. nations, but when they arrest you and Pero deliver ustedes you tengan up, do cuidado not porque los worry entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por causa de mí los harán compadecer ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos, pero antes tendrán que proclamarse al evangelio a todas las naciones. Ese es el plan. Y es un ejemplo que le está poniendo. Cuando los arresten y los hagan comparecer, no se preocupen por lo que deben decir, sino solo digan lo que en ese momento les sea dado decir, lo que Dios, el Espíritu Santo, cómo los está dirigiendo Dios, es cuando ustedes van a decir o callar. Porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Ese es el plan. Y ese plan no viene automáticamente. Hay una sensibilidad, hay una relación que te lleva a eso y se va construyendo. Esa relación, esa sensibilidad, nosotros nos cedemos ante Dios y Él nos habla. Y Dios nos revela mucho del plan que está revelado, que es llamado la profecía. Los cristianos nos tomamos seriamente lo que es la profecía y el estudio y seguimos lo que es el plan. Lo que Dios está haciendo en el mundo hoy en día nos los ha revelado en las Escrituras. Y esos cristianos que ignoran la profecía van a intentar actuar impulsivamente como Pedro y los demás discípulos que no sabían el plan. ¿Por qué? Porque cuando se les ha instruido que oraran, recuerdan que antes de que arrestaran a Jesús les dijo orar, orar, y se dormían y no oraban. Y cómo ellos actuaron ante la presión cuando llegaron las personas armadas. Actuaron con violencia. Recuerdan a Pedro, que él también se defendió con una espada. Se defendieron, pelean, golpean, porque eso es lo que ellos sintieron en ese momento que era lo correcto. No, pero no era el plan. Estaban actuando con su propio juicio y sus propias fuerzas. No era lo que el plan de Dios. Pero aún así, todo eso estaba planeado. Y todo está hoy en día de acuerdo al plan de Dios y tenemos que entender el plan de Dios. Regresemos a Mateo 26, 63. Y el sumo sacerdote respondió y le dijo a Jesús: te conjuro por el Dios viviente, dinos si eres el Cristo. Otra palabra para Cristo es Mesías. ¿Y quién es el Mesías? El Rey de Reyes. Así que dinos si eres el Cristo, le dijo el sumo sacerdote. Aquí se ve frustrado el sacerdote por el silencio de Jesús, porque se rehúsa a decir una palabra, porque no era lo que Dios quería que hiciera. El sumo sacerdote se sintió bien frustrado por la silenciosa negativa de Jesús a decir nada. Y pasó directamente al tema principal, abordando, por así decirlo, el elefante en la habitación del que nadie se había atrevido a hablar. Es un dicho que dice de lo que nadie más quería hablar. Finalmente el sumo sacerdote se atreve a decir y a preguntar: dinos si eres tú el Cristo. Antes puros rodeos y él dijo: no, vamos al punto. De lo que nadie quería hablar, él lo dijo: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Eres el Hijo de Dios? ¿Eres el Cristo? ¿El Hijo de Dios? Por esto era precisamente lo único que Jesús quería que aceptaran su identidad. No lo rechazaban por ningún pecado que hubiera cometido, ni por ningún mal que hubiera hecho, ni porque fue a derribar el templo. Lo rechazaban por quién era y
y quería que esto quedara claro. Dios tenía el control de este juicio y este solo podía continuar cuando ellos estuvieran dispuestos a abordar la pregunta fundamental. Cuando tú estás en crisis, cuando te estás enfrentando a problemas, decir, Señor, tú estás en control. Dirígeme por tu Espíritu, Señor. Que sea yo, por medio de ti, que yo actúe en concordancia, acorde a tu palabra, a lo que tú me dirijas, Señor, a tu sabiduría que me infundes, Padre. Entonces aquí, finalmente, la pregunta que Jesús quería que le preguntaran, lo hacen. La última, aquí dice, la última línea del versículo 63 revela que estos líderes religiosos sabían que el Mesías era un simple ser humano, pero que era el Hijo de Dios. Conocían esta verdad gracias a versículos mesiánicos como el Salmo 2, 7 al 8. Proclamaré el decreto. El Señor me ha dicho, tú eres mi hijo. Él es el Hijo de Dios. Hoy te he engendrado. Él es el Hijo unigénito de Dios. Pídeme y te daré por herencia las naciones, lo que significa que reinará sobre todas las naciones y los confines de la tierra como posesión tuya, lo que significa que su gobierno será global, abarcando toda la tierra. Salmos también 86, 26 al 29. El Hijo de Dios sentado a la derecha del Padre. ¿Qué significa eso para ti? Vayamos a Salmos 110. Vayamos a Salmos 110:1. Si ustedes están escépticos a la profecía, les sugiero que lean por medio de Mateo y las profecías están por todos lados, pero vayan por Mateo, Isaías y Salmos. La profecía de Salmos 110:1, el Señor dijo a mi Señor. Este es David hablando. El Señor dijo a mi Señor. O sea, el Padre le dijo a mi Señor, que decía el Padre le dijo a Cristo. La interpretación está dada en el día del Pentecostal. El Padre le dice a Jesucristo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios Padre iba a derrotar y humillar a los enemigos del Mesías y a colocar al Mesías en una posición de autoridad para gobernar sobre ellos, y Él será su juez supremo. Aquel a quien hoy juzgaban y condenaban sería algún día su juez indiscutible, con autoridad absoluta sobre ellos como Dios soberano, y tendrían que rendir cuentas por lo que ahora estaban haciendo. Por lo que ellos en este momento estaban haciendo, ellos iban a rendir cuentas ante Dios. Mateo 64, Jesús le dijo, es como has dicho. Sin embargo, te digo que de aquí en adelante verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y viniendo sobre las nubes del cielo. Daniel 7, verse 13. Daniel 7. Vamos a Daniel 7, 13, 14. Son of Man, Jesus' choice title for himself, coming with the clouds of heaven. Daniel 7, 13 al 14. Mientras tenía yo esta visión durante la noche, vi que en las nubes del cielo venía alguien semejante a un hijo del hombre, el cual se acercó al anciano, entrado en años, y hasta se le pidió acercarse más a él.
y se le dio el dominio, la gloria y el reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es eterno y nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido. Aquí Jesús, en ese momento del juicio ante el concilio, dio parte de esta profecía a ellos. Y esto es lo que vas a ver y esto es lo que vas a experimentar. Jesús afirma que Él es el Mesías, sin embargo, añade la palabra no obstante, lo que implica que, contrariamente al desenlace que ellos esperan, los líderes religiosos que ahora se sientan como jueces sobre Él, en el futuro, algún día no van a experimentar lo que creen que van a experimentar. La espera es horrible, es una horrible sorpresa. ¿A qué se refiere el Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre? Lo vimos en Salmos 110:1. Regresemos. ¿Y qué significa la segunda parte del versículo 64? De aquí en adelante veréis al Hijo del Hombre venir sobre las nubes de los cielos, como lo decían Daniel 7:13-14. Esta es una de las afirmaciones públicas más contundentes que Jesús hace de su verdadera identidad en todo el Evangelio de Mateo. Él sabe que Él es el Hijo de Dios, sabe que es el Rey por encima de todos los reyes, sabe que un día juzgará a todos los enemigos y sabe que reinará sobre todas las naciones del mundo para siempre y sin fin. Vayamos a Mateo 26:65. And now, all the evidence points towards him being the Messiah. Aquí en este momento ahora toda la evidencia apunta a que Él es el Mesías y ellos lo ven. Apunta que Jesús es el Mesías. Pero entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, rasgar sus vestiduras significaba era algo exagerado, era que habían aceptado la verdad o que algo había sucedido que no la aceptan, que es una blasfemia, ¿sí? Y que por eso se rasgan las vestiduras. Y dice, ha blasfemado. ¿Qué más necesitamos de testigos? Mirad ahora, habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Ellos respondieron y dijeron, merece la muerte. Levíticos 21:10 dice, el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza se derramó el aceite de la unción, y que ha sido consagrado para vestir las vestiduras, no se descubrirá la cabeza ni rasgará sus vestiduras. Mateo 26:67-68 dice, entonces le escupieron en la cara. Isaías 56 profetizó sobre este suceso refiriéndose a Jesús. No oculté mi rostro ante la vergüenza y los escupitajos. Y le golpearon y otros lo abofeteaban diciendo, profetízanos. Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Imaginen todo esto, burlándose de Cristo en ese momento. Es difícil y es duro no ser emocional cuando ves todo esto y estarlo viendo, imaginando lo que pasó conforme a la lectura. Y uno puede decir, Señor, tú pudiste evitar todo esto, que te golpearan, que te escupieran, que te crucificaran. Y aún así, Señor, tú estuviste ahí como un cordero, obediente. Señor, tú lo hiciste por nosotros. Pero hay un plan y se está cumpliendo y es perfecto. Y el tiempo, hay un tiempo que va a haber, el tiempo donde va a haber juicio y va a ser perfecto. Y nadie va a obtener un pase gratis. Y nadie va a tener pase gratis. Todos vamos a ser juzgados.
in that day. Imagínense When God estar plays the video footage of this event en los pies at o their en los trial, zapatos and they de stand estos sumos before this sacerdotes same Jesus, only then he will be in all que of his está ahorita glory en as este King juicio. of kings Y and cuando Lord el of Señor lords. venga y lo vea nuevamente, Hebrews chapter 10, lo que va a verse 30. pasar. God En said, Hebreos 10, 30, "Vengeance 31 is mine." dice, mía es la Next venganza. three words are important for us. Estas tres palabras son muy importantes para will nosotros. repay. Y yo Whatever daré la injustice retribución. is in your mind and hindering you Yo today daré and la retribución. Son giving you a 4 negative palabras taste en in your español. mouth of Jesus, Hebreos 10, 30, he 31. says, Mía es la "I venganza. will repay." Yo daré la retribución, dice el Señor. And it goes on in verse Es 31 cosa of Hebrews terrible 10 to caer say, en "It manos is a del Dios fearful vivo. thing to fall into the hands of the living God." 31. Es cosa terrible caer en manos Revelation del chapter Dios 20. vivo. Apocalipsis Apocalipsis 20, vamos al final de la Biblia. Chapter 20. Apocalipsis 20, 11 al This is part of 15. what Jesus is Esto es parte de lo que Jesús está advirtiendo a los líderes religiosos, about to unleash their porque están a punto de cruelty soltar and their beatings de and lo que va a scourging suceder. Es and crucifying la crueldad, them. la crucifixión, los golpes, el sufrimiento. Les está advirtiendo. Les está advirtiendo aquí en este momento. Revelation chapter 20 verse 11. Apocalipsis 20, 11, 15. Entonces vi un gran And him who trono sat, blanco y al que from estaba whose face sentado en the él, earth and the de cuya heaven presencia fled huyeron la away. tierra y el cielo. The face of Jesus Christ. La cara Heaven and de earth will Jesucristo, flee from, cuya presencia huyeron la tierra y el cielo. and it's not talking about the planet Earth, but the people. No está hablando del And there was planeta Tierra, found sino de no la place gente. for them. Y no There se was halló nowhere lugar to para hide. There was ellos. nowhere to No había flee to. lugar There was para nowhere to go. esconderse, para huir. No había lugar Could para not huir. escape. No había Verse 12, escape. "And I saw the Verso- dead, small Versículo and 12. great, Y vi a los standing muertos, before God." grandes y You think that pequeños, these guys de have gotten pie away ante with it Dios. because they passed ¿Ustedes away, creen que they porque él era died? sumo There's come a sacerdote day where se they va a will be escapar de torn este out of their juicio? graves and set Porque before the King. tenían puestos They will grandes. stand before God. Ellos se van a estar en la presencia de And Dios another book y van a was ser opened, which juzgados. is the book of life. And the Y dead vi a were los muertos judged grandes y according to pequeños de their pie ante works Dios y se by the abrieron los things which libros. were written Y se in the abrió books. otro libro que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según sus obras. Por lo que estaba escrito en los libros, el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y aquí están todos vamos a estar todos. Así, los que el mar se llevó, el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. Y todos fueron juzgados, cada uno según sus obras. Entonces la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y cualquiera que no se hallara inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago del fuego. Jesús lo pagó todo por ti si lo recibes. No lo recibes, esta es la paga. ¿Cómo podemos poner nuestro nombre en el libro de la vida? Esto es importante, todo lo que hemos estado leyendo. Y dice que hay otro libro que se lee, que se abre, el libro de la vida, de acuerdo aquí a Apocalipsis, ¿verdad? Y dice que el mar entregó a los muertos que en él había, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Estos no fueron encontrados, por lo visto, en el libro de la vida. Oh Dios. ¿Cómo puedo asegurarme de que mi libro esté en el libro de la vida y no en el otro? Confía en Cristo Jesús y entrega tu vida a Él. Mientras tú le recibes hoy,
tú llegas a ser hijo de Dios. Cuando tú lo recibes hoy, hijos de Dios está escrito, son los que están en el libro de la vida. Esa es su familia. Él dice, estos son mis hijos, estos son los que creen en mi nombre. El juicio de Jesús ya pasó, ha terminado. Él ocupó el lugar de todos los que le entregarán su vida y le recibirán como su sustituto. Él ha entregado su vida por ti si tú lo recibes hoy. Si tú lo has hecho, si ya lo has recibido como tu sustituto, o si no lo has hecho, hazlo hoy. Recibe a Jesucristo como tu sustituto el día de hoy, porque Él murió en tu lugar. Tu pecado ha muerto en Él. Está hecho, está terminado. Él lo ha hecho todo en la cruz, en la crucifixión. No rehuses, no reconócele, si no entregas tu vida a Jesucristo, si no aceptas que Él es tu Salvador, no estarás en el libro de la vida. Si tú lo rechazas el día de su venida, cuando sea el juicio, no vas a estar en el libro de la vida, vas a ser juzgado por Él. Y serás juzgado conforme a sus obras. Pero las buenas noticias escoge hoy es tu día de recibirlo, lo que Él ha hecho por ti. Y su juicio serás libre de ese juicio. Como decían las alabanzas en esta mañana. Él es nuestra identidad. Él es nuestra identidad. Él cambió mi identidad por la de Él. Se me ha dado la oportunidad porque Él ha entregado su vida. Él entregó su vida por mí. Mis pecados han sido perdonados por medio de Él. Yo hoy le recibo. Si lo recibes hoy, la salvación está hoy contigo. Tú eres parte de su familia. Tú eres hijo de Dios. Llegas a ser llamado hijo de Dios y estarás en el libro de la vida. No esperes más. Heavenly Father, fill our hearts with faith, I pray. Esperemos que en este día, como el sumo sacerdote, no te niegues a reconocer quién es Él y que a someterte a su autoridad sobre ti, a arrodillarse ante Jesús y aceptar su acto de sacrificio como tu sustituto. Entonces, en el más allá serás llevado ante Él y está sentado en el lugar de la máxima autoridad y serás juzgado por Él, por haber rechazado lo que Él ha hecho por ti. Pero hoy es tu día de decir, Señor, yo te acepto como mi Salvador. Tú entregaste tu vida por mí, por mis pecados, en obediencia al Padre. Señor, líbranos, Padre Santo, de todo mal, Señor, de todo mal pensamiento. Y llena nuestro corazón de ti, Padre. Llénanos nuestro corazón de deseos de servirte, Padre Santo, de no pecar más, de no regresar a nuestra vida antigua. Que Señor, tú permitas que podamos estar en el libro de la vida, que seamos llamados hijos tuyos, mi Dios. Aquí estamos reunidos el día de hoy y oramos, Señor, porque tú puedas trabajar en nuestros corazones. Así no estés aquí presente, pero lo estés escuchando en línea. Pedimos por ti en el nombre de Cristo Jesús también y oramos. Amén.